ya. Entonces, como pueden ver en mi pantalla, este suele ser un ejercicio tipo dimensionamiento, ¿no? Y generalmente en los ejercicios las preguntas tienen siempre estos mismos datos, con alguna variación en cuanto a las unidades, en cuanto a la consideración de otro tipo de riel o otras dimensiones del durmiente, pero esto es lo que se pide, ¿no? O estos son los datos. Entonces, si ven, aquí hay otros modelos igual en los que se incluyen los mismos datos. Entonces, eso ahí lo tienen que tener claro, que el examen va a contar con estos datos. Entonces, ahora, lo que les voy a mostrar es cómo interpretar estos datos primero y cuál va a ser su utilidad para resolverlo, ¿no? Dentro de lo que piden el examen, que es el dimensionamiento de rieles y de durmientes. Entonces, entendido eso, primero voy a hacer un repaso en cuanto a la teoría, que va a ser rápido nomás, para explicar qué es lo que queremos hacer. Lo que hay que entender es que vamos a diseñar una riel, mejor dicho, vamos a dimensionar una riel, y esta riel tiene que soportar el peso de un tren que va a estar apoyada en ella, ¿no? Este peso va a estar distribuido como la rueda, que es la que se apoya dentro del riel. Entonces, esto es lo primero que hay que ver. Entonces, si vamos a tener una riel, la cual va a tener que soportar el peso del tren, que va a estar contemplado por la rueda, entonces, lo primero que hay que entender es que tenemos que conocer el peso de la rueda que se transmite al riel. Luego, este riel va a estar apoyado en un durmiente. Este durmiente, al ser un elemento de una longitud considerable y al estar sometido por ambos lados a la carga, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que este durmiente va a tener que soportar un momento flector, en el que va a tener una carga de este lado, se va a flexionar aquí y va a tener otra carga de este lado. O sea, va a tener un momento flector. Entonces, por la flexión que va a tener este durmiente tiene que soportar esta flexión. Luego, el riel tiene que ser capaz de resistir todo el peso del tren dentro del perfil que cuenta, ¿no? Con el perfil que cuente. O sea que su inercia tiene que ser capaz de resistir este peso. Pero además de eso, hay que recordar que el riel también es un elemento largo. Entonces, por ser un elemento largo y al estar también sujeto al tema de la carga, cuando la carga esté centrada en el punto medio donde no exista un apoyo con el durmiente, entonces, ¿qué va a pasar? El riel también va a sufrir un momento flector. Se va a tender a flexionar. Entonces va a flexionarse en esta zona acá. Y al haber una flexión, entonces tiene que ser capaz de resistir este momento flector producido también por el peso de la rueda. Entonces, aquí es donde se van dando distintos esfuerzos que tienen que determinarse. Primero tenemos que determinar todos estos esfuerzos que van sucediendo, todas estas reacciones, y si es que nuestros elementos van a ser capaces de soportar estos esfuerzos. Entonces, esa es la teoría que vamos a manejar. Ahora, el método que vamos a usar es el método de apoyos elásticos, llamado el método de Zimmermann. Esto es importante que se lo memoricen. El método que se ocupa es el método de Zimmermann. Entonces, este método contempla que en toda la longitud de nuestra vía existe apoyos elásticos. Y otra cosa me olvidé comentar ahí, ¿no? Antes de borrar el dibujo. Todo esto de acá, todos estos elementos, al final también van a estar llegando al suelo, ¿no? Van a transmitirse estos esfuerzos al suelo. Y entonces en el suelo vamos a colocar lo que conocemos como el balasto. Y este balasto suele ser un lecho elástico.
Entonces la idea es que el balasto pueda resistir todos estos esfuerzos sin necesidad de que estos elementos se deformen. Y debido al peso de la rueda, esto de aquí va a tender a hundirse. Se va a hundir. Y la idea es que el balasto sea lo suficientemente resistente para permitir un hundimiento admisible. O incluso evitar que se hunda, ¿no? Anular todo este hundimiento. Entonces, por ahí la importancia del balasto. Entonces, ahí. Ahora, voy a eliminar esto. Entendido esto de acá, que es lo que el método Zimmermann lo que nos dice es que vamos a tener una longitud de viga infinita. Y esta longitud de viga infinita va a estar apoyada con apoyos elásticos, donde estos apoyos elásticos van a ser el balasto, o sea, van a estar dados por el coeficiente de balasto que se tiene dentro del suelo. Entonces, como tener una viga infinita apoyada en apoyos elásticos. Y a esta viga infinita vamos a someterla a una carga puntual en el punto más crítico. Y esta carga puntual va a estar dada por el peso de la rueda, o la carga que se transmite a través de la rueda. Entonces, la carga de la rueda lo que va a hacer es generarnos una deformación dentro de esta zona. Y el método nos dice que mediante líneas de influencia vamos a calcular cuál va a ser el momento máximo, la presión máxima que se genera debido a esta carga. Entonces, por un lado vamos a calcular un momento máximo en cero, en el punto cero, porque vamos a considerar esto como un eje de coordenadas, donde el punto central, el punto máximo va a ser 0, y los otros van a ser cada distancia en la que queramos calcular. Digamos, cada 1 metro, 2 metros, y lo mismo para este lado. 1 metro, 2 metros. Menos 1 metro, menos 2 metros. A partir del punto de origen que va a ser donde se sitúa la carga. Y aquí vamos a calcular un momento máximo y una presión máxima. Y con esta presión máxima vamos a también calcular lo que es el hundimiento máximo. Entonces son estos tres los valores que vamos a calcular mediante el método de Zimmermann. Ahora, si esto queda claro, que todo se va a calcular con líneas de influencia, entonces ya podemos empezar a calcular algunas cositas. Pero antes de eso también quiero hacer un pequeño repaso en cuanto a lo que es el tema de preguntas teóricas, si es que les hacen, ¿no? Y para eso encontré en este modelo que pasamos en la anterior auxiliatura algunas preguntas que no respondí porque les dije que eran del tema 2, que en este caso lo que tiene que ver con esfuerzos longitudinales, esfuerzos transversales y eso más que todo, ¿no? Las otras preguntas ya fueron respondidas, pero estas son las que se enfocan en este tema. Entonces, haciendo un repaso de lo que son los esfuerzos, aquí estamos viendo cómo es el comportamiento, ¿no? El comportamiento teórico con el que vamos a hacer los cálculos. Entonces, dentro de esta vía van a manifestarse distintos esfuerzos. Estos esfuerzos que actúan, aquí lo anoté, ¿no? Van a ser esfuerzos procedentes al peso de la rueda y a fuerza centrífuga. O sea, cuando lleguemos a una curva, cuando estemos en una curva, aquí también se van a manifestar esfuerzos debido a la fuerza centrífuga y a la fuerza centrípeta con la que entra la rueda, ¿no? Cuando la rueda entra a la curva, se van a manifestar distintos esfuerzos. Por eso decimos que se da por el peso de los vehículos y las fuerzas centrífugas en curva. Entonces, estos dos esfuerzos los podemos dividir en esfuerzos verticales y esfuerzos horizontales. O sea, los esfuerzos que actúan de manera, podríamos considerar de manera recta y a los lados, ¿no? A los lados o directamente podemos decir en un eje plano. Entonces todos estos esfuerzos son los que vamos a tener que determinar. Los esfuerzos verticales se producen por la carga que circula en el vehículo, o sea, por la carga que se transmite por la rueda, ¿no? Y por eso aquí decimos, generalmente son las cargas de la rueda. Y son cargas estáticas generalmente. Mientras que los esfuerzos horizontales, que es a donde vamos a llegar con la pregunta, los esfuerzos horizontales
directamente son los que se producen dentro de un eje, ¿no? O sea, si lo dibujo aquí el riel, este riel va a estar sometido a distintos esfuerzos. Esfuerzos de compresión, esfuerzos de pandeo y distintos esfuerzos, ¿no? Que van a estar dentro del mismo. Entonces, estos esfuerzos se van a producir primero por la temperatura. En el caso de los esfuerzos longitudinales, el más importante es la temperatura. Y en el caso de los transversales, se da por el movimiento de lazo y serpenteo y también por el lado de las curvas. O sea, por la fuerza centrífuga. Entonces, tenemos dos esfuerzos, ¿no? Primero, hay dos esfuerzos que actúan en la vía. Un esfuerzo vertical y esfuerzos longitudinales. Los esfuerzos verticales se producen más que todo por la carga de la rueda. Y los longitudinales pueden ser esfuerzos, estos son verticales y horizontales, ¿no? Verticales y horizontales. Y los horizontales pueden ser longitudinales o transversales. Entonces, los esfuerzos longitudinales, ¿cuáles van a ser? Estos esfuerzos longitudinales, aquí nos dice que son esfuerzos que se soportan por el balasto y el durmiente. Y generalmente podemos considerar que es la temperatura, el paso por las juntas, el rozamiento por el frenado, tanto en el frenado como en curvas, el esfuerzo de tracción en arranques, o sea, lo que es debido a la fuerza de adherencia, y el movimiento giratorio de las ruedas, también por la fuerza de adherencia. Entonces, podemos decir que los esfuerzos longitudinales van a estar dados, 1, por la temperatura, 2, por el rozamiento, por las juntas, el choque con las juntas, 3, por el rozamiento, tanto en arranque como en curvas. Y también va a estar dado por la fuerza de adherencia. Esto aquí por el movimiento giratorio de la rueda, ¿no? Y en el caso de los esfuerzos transversales, estos esfuerzos transversales van a darse más que todo tanto en curvas como en rectas, ¿no? Aquí nos dice. Se dan en curvas y en rectas. En el caso de curvas, se produce por la fuerza centrífuga. Y en el caso de rectas, se produce debido al movimiento de lazo y serpenteo. Entonces, en el caso de transversales, podemos decir que está en curvas y en rectas. Transversales. En el caso de curvas, se produce debido a lo que ya conocimos en teoría de curvas, ¿no? Cuando entra la rueda y cuando sale la rueda, ¿no? Que son la posición de extrema simétrica y la posición de extrema oblicua. Pero para resumirlo, decimos que se da debido a la fuerza centrífuga. En curvas, debido a la fuerza centrífuga. Entonces aquí lo voy a anotar. A la fuerza centrífuga. A la fuerza centrífuga. Y en rectas, debido al serpenteo. Al movimiento de serpenteo. Entonces, con esto ya tienen respondida la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cuáles son los principales esfuerzos transversales y los principales esfuerzos longitudinales? Los principales esfuerzos transversales se dan en curvas, o son los esfuerzos de curvas debido a la fuerza centrífuga producida por la velocidad, ¿no? Que va a estar en función de la velocidad. Y los esfuerzos transversales en rectas que se producen por el movimiento de serpenteo del tren. Y en el caso de los esfuerzos longitudinales, los principales son debido a la temperatura, debido al choque con las juntas, debido al rozamiento, tanto en arranque como en curvas, y debido a la fuerza de adherencia que produce el movimiento giratorio de la rueda. Entonces, entendido esto, ya, o sea, todo esto aquí pueden
responder de alguna manera, ¿no? Conceptual lo que es estas preguntas. Y otra cosa más que me estaba olvidando de esta parte de acá. En el caso de los movimientos transversales, todo esto se resuelve con teoría de descarrilamiento. O sea, con la teoría del descarrilamiento resolvemos todo este tema de los esfuerzos transversales. Entonces lo que nos importaría ahora sería determinar esto de acá. Y para determinar lo que son los esfuerzos longitudinales, es que vamos a proceder al tema del dimensionamiento. O sea, lo que vamos a ver en la auxiliatura de hoy es todo esto de aquí. Cómo resolver el tema de esfuerzos horizontales, concretamente los esfuerzos longitudinales. Entonces, vamos a pasar directamente a lo que les interesa, que es el ejercicio. Ya. El ejercicio suele contar con todos estas preguntas acá, perdón, todos estos datos. Entonces, la pregunta suele ser del mismo tipo, ¿no? Se tiene un sistema de ferrocarril cuyas características de sus componentes y datos importantes son los siguientes. Y nos pide hallar el hundimiento, el momento y la presión, lo que les explicaba aquí, ¿no? Hallar momento, presión y hundimiento. Y además, producido por la aplicación de cargas, y además nos pide verificar las dimensiones del riel y si se tienen que dimensionar otros durmientes. Entonces, eso es lo que nos pide primero. Hallar hundimiento, momento, presión, verificar y redimensionar si es que en caso se diera. Ya. Entonces, comencemos. El primer paso, obviamente, va a ser anotar los datos, ¿no? Los datos los vamos a dividir en tres partes. Primero, los datos de la vía, los datos del durmiente y los datos del riel. Los datos de la vía van a estar dados por el tema de las longitudes. En este caso lo que nos interesa es la trocha. Y para determinar ciertas longitudes, ¿no? En el caso del durmiente, las dimensiones que nos dan del durmiente, que suelen ser estas de aquí. Estas tres. En este caso aquí yo le puse D para que se distinga, ¿no? LD, longitud del durmiente, base del durmiente y altura del durmiente. En el caso de aquí, si ven, eso ahí no está especificado, ¿no? Directamente aquí decimos ancho del durmiente, B, alto del durmiente, H, y longitud del durmiente, L. El problema que ocurre cuando lo ven de esta manera es que aquí van a darse cuenta que hay datos que se repiten. Por ejemplo, cuando hablamos de la distancia D, aquí hay una D y aquí hay otra D. Entonces, dentro del mismo ejercicio van a haber nomenclaturas que son iguales. Y para evitarse la confusión, lo que yo hago es dividirlo, ¿no? Esto en partes. Todo esto de aquí va a corresponder al tema del riel. Entonces va a tener un sufijo R, ¿no? Un sufijo R. Todo esto de aquí va a corresponder al durmiente. Entonces va a tener un sufijo D, que es lo que le estoy poniendo en esta parte de aquí. Por eso quizás la nomenclatura les parezca distinto. Esto aquí igual les recomiendo para que tengan una nomenclatura clara, ¿no? Al momento de resolver el ejercicio. Y así no se confundan. GR pertenece al riel, al riel. Este aquí también sería el peso del riel. Durmiente, durmiente, durmiente. Riel, la longitud del riel. Y esta D van a ser características netamente de la vía. Ya. El primer paso, para una vez anotado todos estos datos, el primer paso va a ser determinar la separación del riel. O sea, la separación que existe de eje a eje. Desde el eje de aquí hasta el eje de aquí. Entonces, para calcular esta separación, tenemos la trocha, ¿no? Que la trocha se calcula desde la distancia interna. O sea, nos dice 1 metro. Y queremos la separación hasta el eje del perfil del riel. Entonces, lo único que vamos a hacer es sumar a la trocha el ancho del perfil. Entonces, vamos a sumar la trocha, que es de 1 metro, y el ancho del perfil, que es de 6,35 centímetros, lo convertimos a metro. Ese va a ser el primer paso que vamos a calcular. Entonces, primer paso, separación de riel, que va a ser S igual a la trocha más el ancho de la cabeza del perfil. Sumado, ya tenemos el primer paso. El segundo va a ser calcular el ancho de una viga ficticia. El método nos dice que nosotros vamos a asumir una viga ficticia
cuyo ancho va a simular el área de contacto que existe entre el riel con el durmiente. Me explico. Nosotros tenemos, a ver, lo dibujo de esta manera. Ya, tenemos el riel y tenemos el durmiente. Entonces, aquí hay un área de contacto. Esta área de contacto de aquí, vamos a simularla que se va a transportar en otra sección que va a ser una viga ficticia cuya área de contacto, perdón, cuyo ancho va a simular este ancho de aquí. O sea, vamos a hacer como una igualación. Entonces, para hacer eso, primero tenemos que calcular ese ancho de viga ficticia. Ese ancho de viga ficticia va a estar dado por esta fórmula acá, que va a ser igual a la resta de la longitud del durmiente menos la separación de acá, multiplicado por el ancho del durmiente, dividido entre la distancia de separación que existe entre durmientes. A ver, ¿no? Tenemos, más o menos esto de acá, dos durmientes, tenemos la separación, la distancia de separación que existe entre ambos, esta distancia de acá, esta distancia D, y vamos a simular que nuestra viga, el ancho de la viga ficticia, este B1, va a ser igual al área que está en esta zona acá. Esta área va a tener que ser igual a esta área acá, al área que sobresale en esta zona acá. Entonces, esto es lo que tenemos que calcular. Esta área acá la calculamos mediante la resta, ¿no? Esta área acá la vamos a calcular mediante la resta de la base, pero la longitud del durmiente menos la separación. Si lo restamos la longitud de todo el durmiente, que está hasta acá, y la separación, que es esta de acá, vamos a tener este pedacito de acá y el otro pedacito del otro lado. Entonces, esta es el área que estamos tomando en cuenta para hacer una igualación. Pero tampoco importa mucho eso, ¿no? Porque directamente lo que nos interesa es la fórmula. Así que, debido a esta igualación, sale esta fórmula acá, donde vamos a calcular una viga ficticia, que va a ser igual, cuyo ancho va a ser igual a esta fórmula acá. Longitud del durmiente, 2.2 metros. Ese dato lo tenemos acá. Longitud del durmiente, 2.2 metros. Menos la separación del durmiente, perdón, la separación, 635. Menos 1.0635. Multiplicado por la base del durmiente. Ahora, si se dan cuenta aquí, ¿qué está pasando? Yo estoy tomando metros y metros para estas unidades de acá. Esto está en metro, esto está en metro. Sin embargo, aquí lo estoy tomando con centímetro y esta distancia de separación también la estoy adoptando con centímetro. ¿Esto con qué objetivo? Que al final se me van a simplificar. Centímetro y centímetro se me van y las unidades que van a quedar va a ser solo metro. También lo podría trabajar estos dos en metro, que me saldría lo mismo, ¿no? Pero sería más paso. Esto aquí se lo dejo como aclaración. Igual lo pueden trabajar todo en metro, ¿no? Que sería lo más recomendable. Sin embargo, el paso más rápido sería hacerlo de este modo, que les estoy explicando. Entonces, una vez determinado esto, entonces seguimos. Ya. Ya. Entonces, ya determinamos nuestro primer paso, ¿no? Ahora, determinado el ancho de la viga ficticia en metros, lo que seguiría es el cálculo de la elástica. Ahora se preguntarán, ¿qué es la elástica? ¿Qué es esta elástica? Esta elástica podríamos considerar que es como un
un valor que nos relaciona todas estas características que tenemos dentro del que queremos que se relacionen, ¿no? Y si se dan cuenta, lo que vamos a hacer con esta elástica es relacionar propiedades que son del riel con las propiedades que son del terreno. Entonces, las propiedades del riel que nos interesan son el módulo de elasticidad y su inercia, ¿no? O sea, las propiedades internas, las propiedades resistentes. Y lo mismo con la parte del terreno, ¿no? Lo que nos interesa es el coeficiente de balasto. Que el coeficiente de balasto no es más que la relación de, podríamos considerar resistencia que tiene la piedra o el material que ponemos como balasto. Entonces, con esta fórmula aquí es lo que buscamos, relacionar ambos elementos dentro de nuestra viga ficticia. Entonces, ¿cómo vamos a proceder a calcularlo? Con la fórmula que está aquí. Sin embargo, ocurre que este valor 5 de acá, ¿en qué unidades la estamos trabajando? La estamos trabajando en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y aquí es donde la mayoría le suele fallar, el tema de las unidades. Como hay demasiadas unidades distintas, lo ideal sería trabajar todos con un sistema de unidades único, ¿no? O sea, bien trabajar todas las unidades de longitud en metros, todas las unidades de fuerza en newton o en tonelada de fuerza, y así. O sea, todos que tengan una misma unidad. Sin embargo, debido a las características mismas, tampoco es muy recomendable eso. Así que para evitar ese lío, que este aquí está en kilogramos sobre centímetro, este aquí está en newton sobre metro cúbico, y este aquí está en centímetro a la cuarta, además de que este valor está en metros, ¿no? Es el valor que tenemos aquí. Entonces, para ahorrar todo este tema de las unidades, lo que yo hago es multiplicarlo por un factor de unidad, que es este valor acá. Este valor lo que hace es convertirme todo esto en una sola unidad. O sea, todas las unidades que están, en kilogramos, en newton, en metro, en centímetro, entonces todos estos valores se convierten a una sola unidad, que en este caso va a ser para esta longitud, para esta elástica, en metro. Entonces, directamente los voy a trabajar todos con las unidades con las que me dan. Ojo que este factor solo me va a servir para las unidades que están de este modo, ¿no? El módulo de elasticidad con kilogramos sobre centímetro cuadrado, el coeficiente de balasto en newton sobre metro cúbico, el ancho de la viga ficticia en metro y la inercia en centímetro a la cuarta. Eso ahí tiene que quedarles claro. Que si no están en estas unidades, este factor tiene que cambiar. Que como el ingeniero suele preguntar ya con las mismas unidades, tampoco es que les vaya a complicar mucho, ¿no? Ojo que puede que les cambie, ¿no? En el caso de que les cambien, tienen que hacerse una adaptación de los valores. Entonces, este valor está en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Este valor está en newton. Este valor de la inercia está en centímetro cúbico. Y luego, este ancho está en metros. Entonces, están en las unidades que pido, ¿no? Kilogramo, centímetro a la cuarta, perdón, newton sobre metro cúbico y metros. Entonces multiplico por este factor de acá, todas las unidades tal y como están, o sea, 4 por el valor de la riel en kilogramos sobre centímetro cuadrado, multiplicado por la inercia en centímetro a la cuarta, dividido entre el coeficiente de balasto en newton sobre metro cúbico, multiplicado por el ancho de la viga ficticia, que lo calculamos en metros. Esto lo multiplico por este factor de acá, 9.81 por 10 a la menos 4. Y todo esto, recuerden que tiene que estar en raíz a la cuarta. Este es otro de los datos que igual se suelen equivocar. Raíz a la cuarta. Y como está en raíz a la cuarta, entonces vamos a tener nuestra elástica, que es el valor que nos interesa. La elástica generalmente la elástica va a rondar entre estos valores, ¿no? Cuando calculemos la elástica, suele estar entre, pongámosle 0,6 a 0,9.
A veces supera los 1, ¿no? Pero generalmente está entre estos valores con los que da el ingeniero. Si les diese un valor mucho menor o un valor mucho mayor, quizás se están equivocando en alguna de las unidades. Así que sería bueno que lo verifiquen. Eso ahí como otro dato que también les podría dar para que tengan verificaciones. Siguiente. Ya hasta aquí calculamos todo lo que vamos a ocupar. Ahora lo que nos interesa, que es el cálculo de la presión, el hundimiento y el momento. Ya. Entonces, aquí es donde ya aplicamos el método de Zimmermann, que nos calcula mediante el uso de la línea de influencia. Pero para calcular la línea de influencia, si alguien recuerda, ¿no? Si ya llevaron puentes, alguno está llevando puentes, va a recordar que cuando calculamos una carga, digamos que de esta carga nuestra línea de influencia sea de este tipo. Ya, momento, ¿no? Vamos por el momento primero. Ya. En el caso de nuestro momento va a ser de este tipo, ¿no? Y va a estar aquí. Aquí vamos a tener su n, ¿no? Su resultante, su ordenada. Entonces, vamos a multiplicar la resultante o el valor que queremos, en este caso el momento, aquí va a ser igual al peso que queremos multiplicado por la ordenada, que va a ser n, que en este caso, aquí me representa la línea de influencia, ¿no? Que va a estar dada por la fórmula de la línea de influencia, ¿no? Porque vamos a tener que hacer toda una formulación para determinar este valor. Entonces, lo mismo hacemos en este caso. La diferencia es que este valor de acá, al ser una viga con apoyos elásticos, este gráfico no va a ser de esta forma, ¿no? Y directamente vamos a considerarlo de esta forma acá. Va a tener esta forma aquí. Entonces, esta línea de influencia acá, esta línea de influencia, va a estar dada por esta fórmula acá. Y va a ser distinta para cada valor, en el caso de que queramos calcular la presión, en el caso de que queramos calcular el hundimiento o el momento, va a ser distinta. Y esta es nuestra fórmula de la línea de influencia. Y este valor es nuestra carga. Entonces tenemos que calcular primero la carga y luego lo multiplicamos por la línea de influencia, que ya es, podríamos considerar un valor ya dado, una fórmula ya dada a nuestra línea de influencia. Entonces vamos a calcular nuestra presión. En el caso del momento de la presión, como queremos en un punto máximo, va a estar dada por esta fórmula acá. Si ven en la teoría, la fórmula parece algo distinta, pero es porque yo la estoy simplificando para hacer el cálculo mucho más rápido. A ver si lo encuentro para mostrárselos. Creo que lo pasé. Acá está. Aquí. Ya. En este caso, esta de acá me representa mi carga. Esto aquí me va a representar la carga. Lo mismo en este caso. Todo esto va a ser el caso de lo que les decía, ¿no? El valor de la carga. Y esto aquí va a ser mi línea de influencia. Todo esto aquí mi línea de influencia. Entonces, si mi línea de influencia es vale 1, digamos, todo esto valiera 1, en el caso de que cuando calcule la ordenada en 0, cuando este valor sea 0, todos estos valores se van a hacer 1. Entonces directamente voy a asumir este valor de acá y voy a obviar todo esto de acá. Entonces lo que voy a hacer primeramente es calcular solo este valor de acá, cuando todo esto vale 0. Y es por eso que en este caso estoy diciendo que cuando x valga 0, solo me va a quedar esta fórmula acá. Que en el caso de la presión, si vemos aquí, en el caso de la presión sería esta fórmula acá, ¿no? El peso de la rueda dividido entre 2 veces el ancho de la vía ficticia por la elástica. Peso de la rueda dividido entre 2 veces ancho por la elástica. Entonces solo voy a ocupar esta fórmula acá. Importante las unidades. ¿En qué unidad está este? Metro. ¿En qué unidad está la elástica? Metro. ¿Y en qué unidad le estoy calculando la carga de la rueda?
tonelada. Entonces, cuando haga las operaciones me va a dar tonelada sobre metro. Cuando haga toda esta operación. Luego, voy a aplicarlo usando la línea de influencia. Ahora, con la línea de influencia, voy a calcular todo este valor de acá. En este caso, aquí lo que estoy haciendo es calculando el valor de x sobre L, ¿no? Que sería la relación de x. Esta x es una incógnita, por si acaso. Esta x es la incógnita. Y x vamos a trabajarla con distintos valores. Vamos a trabajarla con un valor de 1 metro. Vamos a calcular cuando valga 2 metros, cuando valga 3 metros, cuando valga 4 metros. Y así. Hasta 5 metros. Esto aquí, yo les diría que lo hagan a lo último. Que se enfoquen directamente en hallar este resultado de aquí. Esto aquí, que lo hagan después. Porque lo que nos interesa al final es este resultado máximo. Entonces, primero hallamos este valor máximo. En los tres casos. Tanto para la presión, hundimiento y momento. Ya, hallamos este valor. Aplicamos con la línea de influencia, donde simplemente a este valor acá lo que vamos a hacer es reemplazar el valor de 1, 1, 1, cuando querramos calcular para una distancia de 1 metro. Luego lo reemplazamos con el valor de 2, de 2 y de 2 para una distancia de 2 metros. Y así hasta llegar a los 5 metros, ¿no? Vamos reemplazando. Y este P0 va a ser constante, va a ser el mismo de aquí. Lo único que vamos a hacer es variar nuestra línea de influencia para las distintas distancias a las que queramos calcular. Ya. Esto es lo que suele llevar un poco más de tiempo, hacer toda esta tabla, ¿no? Pero tampoco es tan largo como en el anterior ejercicio, ¿no? Que se tenía que calcular para 14, 13 velocidades. En este caso solo son para 5. Así que es mucho más corto. Hecho esto, vamos a hacer lo mismo con los otros. Vamos con el hundimiento. El hundimiento, si bien en este ejercicio de acá, perdón, en esta fórmula acá, lo plantea con esta fórmula. Donde decimos que el hundimiento es igual a Q dividido entre 2 veces el ancho por el coeficiente de balasto por la elástica. Pero si vemos aquí, si relacionamos todos estos términos de acá, todos estos términos de acá son la presión. Entonces, solo nos quedaría el coeficiente de balasto por fuera. Y esta sería la fórmula que ocuparíamos. Ya que tenemos esta presión, podemos ocupar esta fórmula aquí. Y podemos decir que el hundimiento va a estar dado por la presión entre el coeficiente de balasto. Y eso tiene sentido, ¿no? Porque lo que estamos haciendo al calcular el hundimiento es asumir que tenemos que la carga la carga que se aplica va a producir que el elemento, en este caso el riel, o todo el elemento, tienda a hundirse, ¿no? O sea, tienda a bajarse. Tienda a haber un hundimiento. Sin embargo, a esto se le va a poner la resistencia que tiene nuestro balasto, o sea, el coeficiente de balasto. Y este coeficiente de balasto va a evitar que todo esto se termine hundiendo. Entonces, por eso es que cuando calculamos este hundimiento, que esto aquí es Y, va a ser igual a la presión entre el coeficiente de balasto. Esta Q en realidad es la presión, que ya es convertida puntualmente en el punto de aplicación donde se está calculando. Ahora, ¿qué ocurre? Esta presión, ¿en qué unidades está? Está en toneladas sobre metro cuadrado, dividido. Y este coeficiente de balasto, ¿en qué lo tenemos? En newton sobre metro cúbico. Entonces, hay una incongruencia en cuanto a las unidades, ¿no? Así que, debido a eso, tenemos que aplicar un factor de conversión. En este caso, el factor de conversión que yo aplico es este acá. 9.81 por 10 a la 6. Entonces, aplicamos este factor para determinar nuestro hundimiento directamente, tomando en cuenta las unidades como ya están dadas, ¿no? En toneladas sobre metro cuadrado y newton sobre metro cúbico. Hecho eso, lo mismo con el anterior caso. Vamos a multiplicarlo por su línea de influencia. Aquí hay dos maneras de hacerlo, ¿no? Podemos aplicar toda esta fórmula o podemos calcularlo si ya sabemos todo esto, ¿no?
Si todo esto de aquí, si lo ven de esta manera, todo esto de aquí, ¿qué me simula? La presión para cualquier punto en X. Y lo único que tendría que hacer es dividirlo entre el coeficiente de balasto y multiplicarlo por el factor de conversión, ¿no? Lo voy a llamar FC a este valor de acá. Entonces, este valor de PX es todos estos valores de acá. O sea que a todos estos valores los puedo dividir entre el coeficiente de balasto, entre el coeficiente de balasto, entre el coeficiente de balasto, entre el coeficiente de balasto y multiplicarlos por su factor, ¿no?, de conversión. Esa es la otra manera en la que se puede calcular. O también, si quieren, pueden aplicar la fórmula que está aquí, ¿no?, que si les resulta más fácil, sería simplemente todo este valor que ya se nos volvió Y0 multiplicado por, perdón, todo este valor acá, sin contar esta cosita acá, sin contar el exponencial, que este exponencial corresponde a lo que es la línea de influencia. Todo este valor nos corresponde a Y0 multiplicado por su línea de influencia. Y en esta línea de influencia lo mismo, reemplazamos 1, 1, 1 para 1 metro, 2, 2, 2 para 2 metros y así lo vamos reemplazando. Que, como les digo, lo vuelvo a repetir, esto lo pueden hacer a lo último del examen, porque lo que nos interesa es este valor de acá. Este valor de acá. El hundimiento máximo. Y ahora vamos con el momento. El momento es mucho más sencillo por el hecho de que su fórmula se resume a esto, donde el momento máximo va a ser igual a la carga por la elástica dividida entre 4. Entonces, como nuestra carga está en toneladas y nuestra elástica está en toneladas, el momento nos va a dar en toneladas, perdón, la elástica está en metros, el momento nos va a dar en toneladas por metro. Y luego, lo mismo, ¿no? Tenemos el momento máximo y lo multiplicamos por su elástica, perdón, por su línea de influencia. La línea de influencia es distinta a la que calculamos acá, si lo ven. Aquí tenemos un signo positivo y en este caso tenemos un signo negativo. Es importante que también se fijen en estos detalles. Entonces, lo voy a acercar un poco más. Ahora sí. Ya. Determinamos la línea de influencia, determinamos nuestro momento máximo y lo mismo, ¿no? Lo reemplazamos para cada valor, para 1, para 2, para 3. O sea, reemplazamos aquí 1, 1, 1 y vamos a hallar este valor acá. Reemplazamos 2, 2, 2 y hallamos este valor acá. Y así. Entonces, ya llenamos todas nuestras tablas y podemos hacer un gráfico. Que lo voy a hacer al final. El gráfico. Pero lo que nos interesa aquí es este valor acá, este valor acá y este valor acá. O sea, los máximos. Ahora vamos a proceder a lo que nos interesa, que es el dimensionamiento del riel. Para el dimensionamiento del riel vamos a hacer un paso 7. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender de lo que vamos a hacer dentro de lo que es el dimensionamiento? Ocurre que, como veíamos en esta parte de acá, en la parte teórica, ¿qué es lo que veíamos en la parte teórica? Veíamos que hay esfuerzos longitudinales que tienen que tomarse en cuenta para el tema del riel. Y ocurre que si estos esfuerzos longitudinales, todos estos esfuerzos longitudinales, son mayores al esfuerzo admisible, o sea, al esfuerzo que puede resistirme el riel, entonces va a existir una falla. Entonces, esta falla se puede dar por flexión, por corte o por otros factores, ¿no?, que están dentro de los conceptos de resistencia a los materiales. O sea, nuestro material no va a poder resistirlo y va a terminar fallando, va a terminar rompiéndose, va a terminar deformándose demasiado, etc. Entonces, lo que tenemos que hacer es determinar el efecto que tienen todas estas tensiones. Y para eso es que vamos a pasar al dimensionamiento del riel, que en realidad sería más como una verificación de que si nuestras dimensiones que adoptamos en un comienzo, o sea, estas dimensiones de aquí, del perfil que estamos tomando, son las mejores para nuestro proyecto, podemos decir. Entonces,
el primer paso va a ser calcular la tensión en el patín. Esta tensión va a estar dada, o vamos a calcular mediante la fórmula, del momento que calculamos anteriormente dividido entre el módulo resistente del riel. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto en resumen? Tenemos el riel. Este riel va a estar sometido a una flexión. Esta flexión se va a dar porque hay una carga que se aplica, ¿no? Que es la que produce el momento. Entonces, lo que nos dice la teoría es que según las características de la resistencia del riel, o sea, el módulo resistente, puede aguantar este momento. Puede aguantar toda esta tensión, ¿no? La tensión producida por el momento. Entonces, simplemente vamos a hacer una verificación con esta fórmula para determinar cuál es la tensión que se genera por este momento dentro del riel. Entonces, tenemos que nuestro momento es igual a 1.797, que es el momento que calculamos acá. 1.797. Entonces va a ser igual a 1.797 dividido entre el módulo resistente, que es un dato que nos dan en la parte de aquí arriba. Que si vemos lo tenemos acá. ¿Para qué? También es que es este acá. Módulo resistente, 175.34 centímetros cúbicos. Entonces, ese es nuestro módulo resistente. Es aquí. 175.34 centímetros cúbicos. ¿Qué ocurre? Otra incongruencia con las unidades. Este está en toneladas por metro y este está en centímetros cúbicos. Para subsanar esto, ocupa el factor de conversión de 1000. O sea, todo esto lo multiplico por 1000. Y en este 1000 estoy haciendo la conversión de las unidades de metro y centímetro cúbico a milímetros cuadrados. Importante, algo que igual quiero resaltar, cuando calculamos el dimensionamiento del riel, lo más recomendable es que las unidades de longitud estén en milímetros y las unidades de fuerza estén en kilogramos. Ya. Entonces, este factor lo que me está haciendo es convertir estas unidades de tonelada, de metro y de centímetro cúbico a kilogramos sobre milímetro cuadrado. Que como ven, estos milímetros salen porque aquí tengo al cubo y este está al cuadrado, ¿no? Este aquí lo convierto a milímetro cuadrado, este lo convierto a milímetro y este al milímetro al cubo. Lo simplifico y me queda milímetro cuadrado. Y las toneladas se convierten a kilogramos y me quedan kilogramos. Con este factor de 1000. Que si quieren que les explique, se va a hacer un poco más larga la auxiliatura. Yo creo que ustedes solo quieren la fórmula. Así que esta es la fórmula. Importante que funciona solo con estas unidades. Ya. Segundo, ¿qué otras cosas hay que tomar en cuenta? Además del esfuerzo producido por el momento, vimos que en la teoría, uno de los esfuerzos longitudinales, el más importante, es el producido por la temperatura. La temperatura genera una dilatación del acero. Esta dilatación puede producir un alargamiento o un acortamiento del mismo. Entonces, si el material se alarga, ¿no? Entonces se va a producir una tensión, ya que si no se da una junta con una holgura correcta, entonces las rieles van a terminar chocando, ¿no? Una riel con otra. ¿Y esto aquí qué va a producir? Va a producir una deformación. Entonces, por eso es importante conocer cuánto es la tensión que puede aguantar nuestra riel para la temperatura. Y luego está la tensión interna. La tensión interna hace referencia a la fabricación que tiene nuestra riel, o sea, al tipo de acero con el que estamos trabajando, dicho de otro modo. Entonces, si tenemos un acero que ha sido bien trabajado, o sea, sabemos que es de buena calidad, entonces podemos decir que nuestra tensión interna va a ser mucho menor. Pero si tenemos un acero que lo compramos con características que desconocemos, el material puede ser más voluble a deformarse, ¿no? A tener dentro de sí acumuladas tensiones. Entonces, por eso es que hay que tomar en cuenta esto.
Y generalmente los valores que se toman en cuenta son los que están dados acá. En el caso de tensiones internas, entre 5 y 10. El ingeniero suele adoptar 7. Así que ustedes pueden adoptar este mismo valor. Y en el caso de la temperatura, está entre 5 y 7. Y el ingeniero adopta el promedio, o sea, 6. Entonces, estos son datos que ustedes pueden adoptar. Y creo que el ingeniero les pide que adopten estos, adoptar los datos asumidos en clase. Entonces, tendrían que adoptar estos datos aquí. Salvo que en algún caso les dijera, adopten el mayor o adopten el menor, entonces tendrían que cambiar estos valores. Pero, más allá de eso, los mantienen. Que también hay otra manera de calcular la tensión por temperatura, cuando se nos da la temperatura. Sin embargo, hasta ahora no he visto que el ingeniero enseñe eso, así que para no alargar la auxiliatura tampoco les voy a explicar a detalle ese punto. Lo que hay que saber es que vamos a tomar en cuenta estos datos aquí, este dato aquí y el cálculo que hicimos acá. Y lo que vamos a hacer es sumar todo eso en nuestra las tensiones totales. Y estas tensiones totales tienen que ser menores a las tensiones admisibles. Entonces lo que vamos a hacer, estas tensiones totales son la sumatoria de todas las tensiones, ¿no? O sea que vamos a sumar estos valores de acá. Los sumamos 10.24 más 7 más 6, 10.24 más 7 más 6, ¿cuánto nos da? 23.24. Y este valor tiene que ser menor a la tensión admisible. Y esta tensión admisible va a ser igual a la tensión que tiene el acero en su límite elástico, ¿no? En su límite elástico. ¿Cuál es la tensión del acero? Es de 25 megapascales. Que si los llevamos a unidades con las que estamos trabajando, que en este caso son kilogramos sobre milímetro cuadrado, sería 25 kilogramos sobre milímetro cuadrado. O sea, ¿qué nos dice? Que si todas estas tensiones que se producen por la temperatura, por los esfuerzos internos y por el tema de la flexión, son mayores a la tensión que aguanta el acero en su zona elástica, el acero entra a su zona plástica. O sea, si son mayores a 25, el acero va a entrar a una zona plástica. ¿Eso qué significa? Que el acero se va a deformar irreversiblemente. Entonces, toda deformación irreversible conlleva a que nuestra estructura está mal diseñada. Es por eso que consideramos que tiene que ser menor a este límite admisible, o sea, al acero en su límite elástico. Como en este caso nos dio 23.25, que es mucho menor a 25 kilogramos sobre milímetro cuadrado, entonces podemos decir que cumple. ¿Qué pasaba si no cumplía? ¿Alguien que esté ahí que quiera participar? ¿Qué hacemos si este valor no cumple? Lo que ocurre es que el riel que estamos tomando en cuenta, el riel con estas características de acá, no nos va a servir. No nos va a aguantar el momento que se produce, el momento que se está produciendo debido a la carga que existe. Entonces, por esto mismo, tendríamos que redimensionar. Si no nos cumple, redimensionamos. Aquí lo digo, no cumple, redimensionamos. Eso es lo que se hace. Y al redimensionar significa adoptar otro riel con dimensiones mucho mayores o con un módulo resistente mucho mayor, que también puede darse el caso que tengamos, ¿no? Aunque el módulo resistente es una propiedad geométrica. Entonces, eso es otra de las consideraciones que también se tiene que tomar en cuenta. Entonces, todo esto de aquí que hicimos es para determinar el tema del dimensionamiento del riel. Si nos cumple o no nos cumple. Si nos cumplió, perfecto. Ya está resuelto. Ahora vamos al tema del durmiente. En el caso del durmiente, como ya vimos del riel, ¿no? Que tomamos en cuenta, por un lado, su flexión, por otro lado, la dilatación por temperatura y por esfuerzos internos, ¿no? O sea, el alargamiento y acortamiento que existe del mismo. Eso. Ahora, en el caso del durmiente, ¿qué es lo que ocurre? El caso del durmiente es un poco más complicado, podríamos decirle,
por cuestiones que es un elemento que transmite y recibe carga. Entonces, ¿qué ocurre con el durmiente? El durmiente sirve de apoyo para el riel. Al ser un apoyo, dentro de esta zona de apoyo, dentro de esta zona, dentro de esta área, la carga que llega a esta área de acá tiene que transmitirse hacia el suelo, ¿no? Tiene que transmitirse hacia el suelo. Pero esta carga, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar un momento flector dentro del durmiente, ¿no? Que va a hacer que este durmiente se deforme, digamos así. Y si la madera no aguanta esta deformación, entonces va a tender a quebrarse. Si la madera no es capaz de recuperar su forma, o sea, superar sus límites, entonces va a tender a deformarse completamente, que es otro de los casos. Entonces, por un lado, tenemos que saber este caso de aquí. Y por otro lado, está el tema de que ya nos aguanta y todo, ¿no? Ya, nos aguanta el peso, nos aguanta todo. Pero, ¿qué ocurre si a pesar de eso la madera, todo esto de acá termina hundiéndose? O sea, no nos aguanta la presión y se hunde directamente. Entonces tampoco nos sirve que se hunda. Entonces tenemos que hacer un cálculo por hundimiento y un cálculo por flexión. Y este cálculo de hundimiento podemos decir que va a darse por una fuerza, ¿no? Por la fuerza que se genera. O sea, tiene que soportar eso. Entonces vamos primero por el tema de la flexión. Para la flexión, se va a generar un momento en esta zona acá. Adoptemos esta parte del durmiente como un voladizo. Acá. Adoptémoslos como un voladizo y queremos calcular el momento que se genera acá. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Este momento va a estar dado de esta manera, ¿no? Va a estar dado acá. Y este momento, el momento que se produce en el contacto, tenemos que determinarlo, porque este momento es el que nos va a generar toda la flexión que va a tener el durmiente. O sea, el momento va a determinarnos qué tanto va a aguantar el durmiente, si se va a deformar muy considerablemente, muy resaltado, o va a ser una deformación más simple, ¿no? Digamos ahí. O sea, menos pronunciada. Eso ahí nos va a determinar este momento de acá. Para calcular ese momento, lo primero que vamos a hacer es calcular una semilongitud, o sea, la distancia que existe en esta parte de acá. Entonces, si queremos calcular esta distancia de acá, como tenemos el durmiente que está, a ver, no cambié el color, el durmiente que tiene toda esta longitud de acá, y tenemos la distancia de separación en medio. Si lo restamos, este menos este, vamos a tener esta distancia de acá, y estoy dibujando. Si lo ven, ahí. Lo que les decía, ¿no? Tenemos el durmiente, simplificado lo podemos ver de esta manera. Ahora, dentro de este durmiente vamos a tener su longitud, que va desde acá, perdón, que lo haga de esta manera, y el punto de separación, que es donde está el eje del riel, ¿no? Que es el de acá. Está acá y está acá. Entonces, si restamos la longitud entre la separación, vamos a tener esta distancia de acá. Lo que nos interesa a nosotros es solo una distancia de acá. Esta distancia, ya que como es simétrico, la otra va a salir por simetría, ¿no? Entonces, por eso es que lo dividimos la resta entre 2. Y a esto aquí lo vamos a llamar semilongitud, que es el dato que estoy calculando acá, L1, que va a ser igual a la resta de la longitud del durmiente menos la separación entre 2. Dividido entre 2. Pero como este es entre 2, también lo puedo representar como 0.5, que es lo que estoy haciendo en este caso. Así que por eso le pongo 0.5, que este aquí es la mitad en realidad. La mitad de la distancia de la longitud entre la separación.
hago esta operación y obtengo este pedacito de acá. Ya tengo este pedacito. ¿Qué sigue? Calculamos el momento flector, el momento que se genera en esta zona de acá, este momento de aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos este momento? Pues simplemente va a ser igual a la presión máxima que se genera multiplicado por el ancho del durmiente multiplicado por la longitud al cuadrado entre 2. Todo esto aquí es directamente que estamos, por si se preguntan de dónde sale todo esto, ¿no? Estamos convirtiendo toda esta zona acá, toda esta área de presión, la estamos convirtiendo en una carga puntual. Y todo esto de aquí me está representando eso. Todo eso me está representando la conversión. Y ahora, como queremos calcular la fuerza que se produce, perdón, el momento, ¿no? Queremos calcular el momento que se produce, el momento en esta zona, por una carga, donde esta carga es igual a estos datos de aquí, a la presión por el ancho, o sea, la presión que se genera en este ancho de acá, y multiplicado por la longitud o la semilongitud que tiene, ¿no? En esta L1. Entonces estoy haciendo el momento máximo que se genera en esta parte de aquí, este momento. Que si lo deducimos nos va a dar esta fórmula acá, ¿no? Esta formulita de acá. Que para no hacer la deducción directamente aplicamos la fórmula. Entonces, la fórmula va a ser esta acá, momento flector multiplicado por el peso, perdón, la presión por el ancho del durmiente por la semilongitud, que es este valor acá, al cuadrado dividido entre 2. Como esto aquí igual están en distintas unidades, por ejemplo, nuestra presión está en toneladas metros, nuestro ancho está en centímetros y nuestra semilongitud está en metros. Entonces vamos a hacer, tenemos que aplicar un factor de conversión. En este caso el factor de conversión va a ser 1000. O sea, todas estas unidades las ponemos tal y como están y las vamos a convertir con este factor, multiplicado por 1000. Hacemos las operaciones, multiplicamos por el factor y vamos a tener en kilogramos sobre centímetro. Importante que aquí, mientras que en este caso tratamos de convertir todas las unidades en milímetros, en este caso para la verificación lo vamos a convertir a centímetros, porque así nos sale mucho más fácil hacer las verificaciones. Entonces, por eso es que aquí lo estoy convirtiendo a kilogramos por centímetros, este momento, y no a kilogramos por metro o kilogramos por milímetro. Ya. Siguiente. Importante también que recuerden las unidades. Siguiente. El cálculo del módulo resistente del durmiente. Si vimos en este caso cuando calculamos la tensión, esta tensión está entre el momento dividido entre el módulo resistente. Este momento lo calculamos con el momento que nos daba acá, ¿no? Con el momento que se generaba producto del peso de la rueda. En el caso de aquí, del durmiente, lo que ocurre, el momento que se genera es este momento de aquí. El momento producido por la presión. Entonces, por eso es muy distinto. Y ahora, el módulo resistente es un dato que no tenemos. Pero sí tenemos la sección que tiene nuestro durmiente. Sabemos que tiene una base y tiene una altura. Entonces, la fórmula para una sección cuadrada es esta de acá, que si recuerdan resistencia a los materiales, se acordarán de esto, ¿no? Incluso en metálica, ¿no? Pero para los que ya olvidaron, directamente decimos que para una sección rectangular, el módulo resistente va a ser igual a la base por la altura al cuadrado entre 6. Entonces, aplicamos esta fórmula y calculamos nuestro módulo resistente en centímetros al cubo. Y ya tenemos nuestra fórmula para la tensión, que va a ser igual al momento entre su módulo. Momento va a ser este momento flector y el módulo va a ser el módulo del durmiente, que va a ser el siguiente paso que vamos a determinar. La tensión de flexión va a ser igual al momento dividido entre el módulo resistente. El momento estaba en kilogramos
por centímetro y el módulo resistente en centímetro al cubo. Se van a simplificar y me va a quedar en centímetro cuadrado. Hago la división y ya tengo mi tensión por flexión. Lo que me toca hacer es verificar que esta flexión, esta tensión, sea menor a la tensión admisible. En el caso de los esfuerzos del durmiente, la tensión admisible es de 135. Entonces, esta tensión tiene que ser menor a 135, que en este caso tenemos que 90 es menor a 135, o sea que cumple. Ya, y nos falta la última verificación, que es directamente la compresión, ¿no? Para el tema de compresión, hay que entender que van a haber varios factores que van a generar este efecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular primero? Como son varios factores, vamos a asumir coeficiente de mayoración. El primer coeficiente de mayoración que vamos a tomar en cuenta es el coeficiente de impacto. Que si recuerdan en puentes, tomábamos un coeficiente de impacto, ¿no? Calculábamos un coeficiente de impacto, o sea, mayorábamos la carga con un coeficiente de impacto, asumiendo que son cargas dinámicas, ya que es un vehículo el que suele pasar por esos lugares. Ahora, para determinar el coeficiente de impacto, vamos a ocupar esta fórmula acá, que va a ser igual a 40% menos 3 por 3.28 de la longitud del riel. Esta longitud del riel es una longitud que viene por fábrica, que generalmente está entre 12 y 15 metros, que aquí en Bolivia suele ser 12. Hay incluso rieles de mayor longitud, pero ocurre que si son más largas, el efecto de la dilatación es más propenso. Así que por eso es que la dilatación es la longitud se reduce por esto mismo, porque el efecto que puede ocurrir tiende a el efecto que puede ocurrir tiende a deformar, ¿no? Más de la cuenta los rieles. Por eso es que se manejan entre longitudes entre 12 y 15. En este caso el ingeniero suele manejar 12, 12.5. Así que eso ahí, en este caso, nuestra longitud es de 12 metros. Y lo único que nos toca hacer es reemplazar este dato acá, la longitud, en esta fórmula. Que es bastante sencillo, ¿no? Fallé. Así. Reemplazamos la longitud, que es de 12 metros, en la fórmula y ya tenemos nuestro coeficiente de impacto, que es del 37.1%. Como lo queremos mayorar, entonces este 37% lo vamos a sumar a un 100%. Entonces sumamos al 100% y como lo queremos en valores numéricos, lo dividimos entre 100. Y este va a ser nuestro coeficiente de impacto que vamos a ocupar. O sea, vamos a mayorar un 37% la carga que tenemos. Luego, vamos a calcular la fuerza vertical. Ya. La fuerza vertical que se genera, les dije, ¿no? Tenemos el riel. Este riel va a estar sometido a la parte de aquí, ¿no? Y la fuerza que se genera va a generar una compresión, que yo lo conozco más como un hundimiento, ¿no? Que es lo que va a hacer, ¿no? Va a hundir el durmiente, va a hacer lo que baje, va a deformarlo. Entonces queremos saber si puede aguantar este hundimiento o esta presión que se va a generar. Entonces, esta presión va a estar dada por una fuerza vertical. Y esta fuerza vertical, a su vez, va a estar dada por esta fórmula acá, donde a la carga de la rueda vamos a aumentarle con un coeficiente de impacto y va a estar multiplicada por la distancia que existe de separación de durmiente a durmiente. Esta distancia de acá, ¿no? La distancia de separación, dividido entre 2 veces la elástica, multiplicada por un factor de servicio, que en este caso este factor de servicio vale 1. Así que directamente lo asumimos como 1 y no lo anotamos, ¿no? Y ¿qué ocurre? Ocurre que esta carga está en toneladas y lo queremos a kilogramos. Porque como les dije, en este caso, los valores que estábamos trabajando aquí estaban en kilogramos y en centímetros cuadrados.
Entonces son las unidades con las que vamos a trabajar. Es por eso que este valor de la vertical lo voy a convertir a kilogramos. Como mi fuerza está en tonelada, mi separación está en centímetro y mi distancia, mi elástica está en metros. Para hacer las simplificaciones, o mejor dicho, para no hacer las conversiones de unidades, voy a multiplicarlo por un factor de conversión directo, que es 10. Multiplico por 10 y ya lo tengo todo el valor de la fuerza vertical en kilogramos. Si quieren pueden hacer incluso la demostración, ¿no? Que nos va a demorar un poco más, pero sí hay una conversión aquí que está ocurriendo. Y para ahorrar todas estas conversiones, de convertir a centímetro, de convertir a kilogramo y hacer las simplificaciones directamente, yo aplico este factor. Y al final se resume a eso. Hecho eso, ya tengo mi fuerza vertical que se aplica, ¿no? Ahora, ¿qué sigue? El cálculo de la tensión de compresión. Para calcular la tensión de compresión, tengo que calcularlo como una tensión de presión. ¿Y qué sabemos que es la tensión? Fuerza sobre el área. Entonces, la fuerza, ¿cuál va a ser? Esta fuerza vertical. Y el área, ¿cuál va a ser? Esta de acá, que va a estar dada por el ancho del durmiente y el ancho del patín de la riel. Esta va a ser mi área. Estos dos son el área. Entonces, fuerza entre el área, que es lo que estoy haciendo acá. Fuerza, el valor acá, 5020.88 kilogramos, dividido entre el área. El ancho del patín multiplicado por la base del durmiente. Y así ya tengo mi tensión de compresión. O sea, esta zona aquí que es la que voy a asumir que se va a hundir. Ahora, esta tensión de compresión tiene que ser menor a la tensión admisible. ¿Y cuál es el valor de la tensión admisible? Es de 35. O sea, 16 es menor que 35, es correcto. Entonces la tensión me cumple. Y por último, hago las conclusiones, donde en conclusión anoto todos los valores que fui obteniendo, ¿no? Las tensiones totales del riel son 23,24, que son menores a 25. La tensión de flexión es igual a 90, que es menor a 135. Y la tensión de compresión es de 16, que es menor a 35. Por ende, todos estos me cumplen. Y puedo decir que mediante la verificación se determinó que todos los elementos cumplen con las tensiones admisibles. Por tanto, las tensiones del riel y las dimensiones del riel y del durmiente son aptas para el proyecto. Y esa sería la respuesta. Ahora, como último paso, nos toca determinar nuestra gráfica. Que aquí es donde esto aquí es como algo extra, en realidad yo lo llamaría. ¿Cómo calculamos las gráficas de tensiones? Simplemente los datos ya los tenemos tomando en cuenta las distancias de separación a las que fuimos calculando, que en este caso son cada metro, ¿no? Desde 0 metros hasta 5 metros. Segundo, las tensiones las traemos con sus valores, directamente los valores que fuimos anotando, y luego vamos a empezar a graficarlo en acá. Entonces, y como es una gráfica simétrica, el valor que se repita a la izquierda va a ser el mismo que se repita a la derecha en su misma ordenada. Primero comencemos con el 0 y con la presión. Para la presión tengo que vale 13. Entonces dentro de la gráfica, creo que aquí no tengo una gráfica. Ya, aquí tengo una. Voy a traer esta de acá. Y esta de acá la mando para el fondo. Ya. Ya, ahí se ve. Ya. Entonces voy a agarrar y voy a hacer primero la presión. Cuando vale 0, me dice que la presión vale 13,42. Dentro de la gráfica busco el valor de la ordenada 13, que estaría más o menos acá. Y el 42 estaría por acá. O sea, este sería mi primer punto. Segundo,
cuando vale 1 metro, vale 3,92. El valor de 3 estaría por acá, ¿no? 3,92 por acá. Va a ser el mismo tanto para -1 como para 1. El tercer valor va a ser para 2 metros, que vale 1,14. Entonces busco el valor de 1, 14 estaría por acá. Ese para 2 metros, por acá. Y va a ser el mismo para el otro lado. El tercero, para 3 metros, 0,33, que estaría más o menos por acá. Acá. Y acá. Para 4 metros, 0,97. Ya por acá. Por acá. Perdón, 0,097. Y el último 0,028. Que ya estaría como técnicamente 0. Y lo único que me toca es unir todos estos valores. Perdón que lo haga de este modo, pero más o menos esa es la idea. Ya, y esta sería su gráfica de presión. Ahora, la gráfica de hundimiento, lo mismo, ¿no? Comienza con 1,33 en 0, o sea, más o menos por acá. Luego le sigue 0,33, que estaría más o menos por acá, por acá. Luego 0,1, que estaría por acá, y luego los otros valores que ya son técnicamente 0, ¿no? Entonces ya tengo más o menos mi gráfica que va ahí, de este modo. Así. Ya. Y el momento, 1,7, que estaría por acá. Luego, 0,5, que estaría a la mitad, por acá. Por acá. Y 0,0, que ya estaría por acá técnicamente. Y los otros valores ya son técnicamente 0. Y puedo empezar a graficar. Qué macana. Puedo empezar a graficar. Y ese sería ya de momento de hundimiento y de presión. Y ahí terminaría el examen. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguien sigue vivo? Hola, hola. Aquí estamos, Oxy. Ya. Está larguísimo. Oye, hermoso, una cosa, en las fórmulas creo que Sí, la fórmula. Hola, hola. en la fórmula de, creo que era que había que poner un coeficiente, hay que ponerlos tal cual está en el dato, Ah, ya. Esta de acá, ¿no? las unidades, ¿has dicho? ¿Esta? O esta fórmula de acá. Por si acaso, estas fórmulas que estoy usando, estos coeficientes que estoy usando, los repinté con rojo. Esto con el criterio de que son coeficientes que funcionan netamente con estas unidades de aquí, para que así se ahorren el trabajo de hacer las conversiones, porque en realidad lo que tendría que hacerse aquí es convertir estas toneladas a newton o estos newton a toneladas, para que estén en las mismas unidades. Y una vez hecho eso, recién poder trabajar y hallar el valor. Para no hacer todo ese trabajo, Ajá, necesariamente tienen que estar en ya. las mismas unidades que están aquí. Entonces, eso ahí les tiene que quedar igual. Entonces, sí o sí, por ejemplo, ahí sí o sí tiene que estar en toneladas sobre newton metro cúbico y Exacto, aplicar el coeficiente. exacto. Para que directamente apliquen el factor de conversión y esté resuelto el ejercicio. Esos datos así no los da el ingeniero, ¿no? Con esas unidades, o no vaya a ser que nos los den las mismas unidades y ya no le ponemos el coeficiente. Porque Eh, son varias las que utilizan un coeficiente de conversión, ¿no? sí, exacto. Ese es el problema que la mayoría tienen este tipo de ejercicio. Que como son varios coeficientes, pero como son varias unidades con las que va trabajando y hay que hacer las conversiones, a veces se olvidan de hacer la conversión y ya se equivocan en el dato. Entonces, para evitarse eso, yo directamente, o sea, para no hacer conversiones, directamente
vi más fácil usar factores de conversión y trabajarlo todo con las unidades que nos da el ingeniero acá. Todas estas unidades de aquí. Entonces, de acuerdo a estas unidades, vamos calculando las unidades con las que nos van saliendo, ¿no? Y de acuerdo a cómo nos van saliendo las unidades, es que vamos a adoptar estas unidades como nuevas para introducirlas dentro de la fórmula. Y ya con otros factores de conversión para resolver el ejercicio. Ya, eso era. Y esa tabla que dijiste que lo hagamos al final. Ah, sí. La tabla en realidad, estos datos de aquí, son los que estoy trasladando acá. Estos datos de aquí. Son esta tabla acá. Ah, ese es para hacer el gráfico ya. Exactamente. Entonces todos los valores los trasladamos al gráfico. Ya. Oye, vas a pasar ese Excel, ¿no? No, el PDF se los paso. Para que aquí también puedan ver el tema de qué unidades tienen que ir trabajando, ¿no? Les quería igual hacer un formulario, pero no me voy a dar tiempo, la verdad. A menos que sea para las siguientes. Ese sirve, pues. Para la siguiente semana quizás pueda hacer alguno, ¿no? Pero ahorita estoy bastante ocupado, así que no me voy a dar tiempo para hacerlo. Sería mentirles si les digo les voy a hacer un formulario. Tal vez sí Ese le sirve da para Auxi guiarse, que se porque puede no uno hemos saca el tomado fecha. formulario. Así que lo bueno de este Excel, como ven, está todo detallado, ¿no? Paso por paso. Paso 8, paso 9, paso 10. O sea, está incluso numerado los pasos que tienen que ir siguiendo. Así que igual traté de hacerlo lo más detallado en cuanto a la fórmula, ¿no? Para que vean las unidades, los factores de conversión que vamos usando. Y eso. Sí, pues, yo de ahí saqué mi primer parcial, pues el formulario también sirve. Ya. Entonces esto aquí se los paso. ¿Alguna otra duda que tengan respecto al ejercicio? No, bueno. Para que lo dejemos aquí y también puedan estudiar tranquilo. Está bien, está largo el examen. Traten de hacer esto lo más rápido posible. Porque como ven, si bien es largo, se puede acortar bastante. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, todos estos cálculos aquí son directamente en calculadora, ¿no? Aplicando esta fórmula acá. Entonces, se puede ahorrar todo este procedimiento. Y más que todo eso, ¿no? Después lo demás se mete en calculadora y se va resolviendo paso por paso, paso por paso. Traten de no equivocarse en los factores, porque ya en las unidades es difícil que se equivoque. Y eso sería todo. O al menos que tengan alguna otra duda. No, Hermógenes, gracias. Ya, listo. Entonces lo dejamos aquí la auxiliatura, ¿les parece? ¿O tienen otras preguntas? ¿Vas a pasar el video? Sí. Y todo, gracias. Ya.